El 3 de marzo, el ejército costarricense se reunió en la Plaza de San José, actualmente Parque Central, y en diversas columnas se dirigieron a Nicaragua por la defensa de la libertad. Las mujeres costarricenses jugaron un papel decisivo en la campaña nacional al asumir, en ausencia de muchos de los varones adultos que fueron movilizados para la guerra, el trabajo en las fincas, talleres, comercios y hogares. También la esposa del presidente, Inés Aguilar de Mora, como las señoras Jerónima Fernández de Montealegre e Ignacia Sáenz de Gallegos, se organizaron para atender a los heridos que volverían de la guerra. Algunas mujeres acompañaron a las tropas al frente en condición de cocineras y lavanderas. Entre ellas se encontraba la cartaginesa Francisca Carrasco. Una columna compuesta por 2.500 hombres al mando del general José Joaquín Mora Porras, hermano del presidente Mora, fue designada para ir al frente. Las tropas de Cartago y San José salieron hacia lo que hoy es el Barrial de Heredia, San Antonio de Belén, hasta llegar a Alajuela, en donde pasaron la noche. De Alajuela salieron hacia La Garita, pasando por Ciruelas, Atenas, San Mateo y Esparza, para dirigirse por Barranca, Chacarita, hasta arribar a Punta Arenas 5 días después. El general José Joaquín Mora, con 1.000 hombres, partió por mar para atravesar el Golfo de Nicoya en dirección al río Bebedero, sobre el río Tempisque. Desembarcaron en Puerto Las Piedras, para dirigirse por tierra, a través de veredas y potreros, hasta arribar a Bagaces, y desde ahí marcharon hasta Liberia, donde esperaron la llegada de las demás tropas. Por su parte, el capitán Escalante y sus soldados se embarcaron también en Punta Arenas, dirigiéndose al puerto Bolsón en el río Tempisque, y luego por tierra hasta Liberia. El ejército costarricense se reunió en Liberia, donde el general José María Cañas se encontraba esperándolos con tropas de soldados guanacastecos. Un grupo de más de 300 soldados se encargó de proteger Punta Arenas, previendo una posible invasión marítima de los filibusteros. Por tierra, a través de la carretera nacional salieron de Punta Arenas varias columnas hacia Liberia. Por caminos de tierra y piedra pasaron por Barranca, y por los pueblos que hoy son Miramar, Zagala Vieja y Sardinal. Desde Pozo Azul se dirigieron hacia Las Juntas, Cañas y Bagaces para llegar una semana más tarde a Liberia. El presidente Mora y el Estado Mayor tomaron la ruta desde Punta Arenas hasta el Bolsón, para llegar el 12 de marzo a Liberia, donde se organizó la marcha hacia Nicaragua. La forma en que se dividieron las columnas desde Punta Arenas obedeció a la estrategia del presidente Mora, quien preveía que las fuerzas filibusteras ya habían ingresado al país y se dirigían hacia Punta Arenas. Efectivamente, Walker había girado órdenes de invadir Guanacaste. El ejército filibustero, con 280 hombres comandados por Louis Lessinger, había marchado desde San Juan del Sur a Bahía Salinas y desde ahí hasta la hacienda Santa Rosa. En el camino a Santa Rosa, asesinaron a varios costarricenses que vigilaban Bahía Salinas y tomaron prisioneros a campesinos de haciendas vecinas. El 20 de marzo, en Santa Rosa, los filibusteros fueron sorprendidos por la columna del general José Joaquín Mora y por las tropas al mando del coronel Lorenzo Salazar, compuesta por 600 hombres de San José y Cartago. También llegó el general Cañas con 100 lanceros guanacastecos, que formaban la caballería del mayor Julián Arias y el capitán Juan Estrada, a quienes se les unió José María Gutiérrez con el batallón alajuelense. Los soldados costarricenses rodearon la hacienda, y desde distintos puntos atacaron a los filibusteros, que rompieron en fuego sostenido hasta que mataron al oficial Manuel Rojas. Una vez cercados, fueron rechazados hasta la casona, donde se escondieron. En el enfrentamiento también perecieron el capitán Manuel Quirós y José María Gutiérrez. La casona fue invadida por todos lados y los filibusteros huyeron en tropel y muchos lograron escaparse hasta Nicaragua. En el transcurso de 14 minutos de combate, los filibusteros sufrieron una terrible derrota. Las bajas costarricenses fueron 32 heridos y 21 muertos. La acción valiente de nuestros soldados en Santa Rosa perdurará, porque se escribió una de las páginas más brillantes de nuestra historia. La noticia de la victoria costarricense en Santa Rosa llegó hasta Nicaragua. El periódico filibustero escribió: No se encuentra un hecho semejante en la historia de los ejércitos americanos. Todas las ventajas de tiempo y de lugar estaban a nuestro favor. Todo contribuía a ganar la batalla, pero ninguna de estas ventajas, ni todas ellas juntas,
nos libraron de una cruel y vergonzosa derrota. El 7 de abril, el presidente Mora, al frente del ejército costarricense, cruzó la frontera con Nicaragua. Las tropas ocuparon el puerto La Virgen y San Juan del Sur, y al día siguiente ingresaron a Rivas sin encontrar a los filibusteros, quienes habían abandonado la ciudad y se dirigían a Granada. El presidente Mora, temiendo una invasión filibustera desde el río San Juan, giró órdenes para que una columna del Ejército Nacional se dirigiera desde el Valle Central hasta el río Sarapiquí. Una columna, al mando del general Florentino Alfaro y el coronel Rafael Orozco, e integrada por alajuelenses, debía ocupar puestos en el río Sarapiquí para evitar que entraran por ahí fuerzas enemigas. Desde Alajuela se habían dirigido hacia Carrizal, pasando por caminos de tierra por lo que hoy es Balablanca, Poacito, San Miguel, la Virgen de Sarapiquí, hasta la desembocadura del río Sardinal. Tras una larga y difícil caminata de 8 días abriendo camino en la montaña con machetes, lograron apostarse en la margen del río. Provenientes de la Trinidad, por el río Sarapiquí, 100 filibusteros ingresaron en barcos al territorio nacional con intenciones de apoderarse de la zona. El 10 de abril, en el muelle de Sardinal, en la desembocadura sobre el río Sarapiquí, los costarricenses se enfrentaron valientemente a los filibusteros. Durante 1 hora, los héroes costarricenses lucharon contra los enemigos, impidiéndoles que desembarcaran en Sardinal. A lo largo de la margen del río, los filibusteros fueron abatidos por las balas costarricenses y debieron huir de la zona. Este combate le demostró a William Walker que Costa Rica estaba lista para defenderse a lo largo y ancho de sus fronteras. Murió en el combate de Sardinal el soldado Salvador Alvarado. Desde el 8 de abril, el ejército costarricense había ocupado Rivas sin encontrar resistencia. Walker había abandonado esta ciudad días antes y se dirigió con su ejército hacia Granada, temiendo que los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala invadieran Nicaragua. Estas naciones habían convenido con el gobierno de Costa Rica apoyar la lucha contra los invasores, pero no cumplieron su compromiso. Al enterarse Walker que los ejércitos centroamericanos no llegarían, se dirigió nuevamente a Rivas y en la mañana del 11 de abril, las fuerzas filibusteras irrumpieron por sorpresa en la ciudad por distintos puntos. Tomaron a punta de bala el cañón de los costarricenses y se apoderaron de la iglesia, la plaza y las casas colindantes, desde donde disparaban continuamente, produciéndole muchas muertes al ejército nacional. El coronel Lorenzo Salazar, con un grupo de soldados, rechazó al enemigo, dando tiempo a que las columnas del ejército ocuparan puestos ventajosos, hasta convertir la defensa en ataque. La valentía en el combate de los hombres de los generales Escalante y Cañas hizo que los filibusteros retrocedieran. Este sorpresivo ataque de los héroes costarricenses obligó a William Walker y a sus hombres a protegerse en las casas y en el mesón, desde donde dispararon intensamente, alcanzando a los hombres del Ejército Nacional que caían heridos o muertos en la guerra. Desde la cuadra de atrás del mesón de Francisco Guerra, que era un establecimiento comercial, la ciudad era de las tropas costarricenses hacia el noroeste, pero desde el mesón hacia el sureste era de los filibusteros. Fue tan intenso el ataque filibustero que, enardecidos los soldados costarricenses, intentaron una y otra vez recuperar el cañón que les habían arrebatado, pero fue infructuoso. En el intento, cientos de héroes costarricenses murieron o fueron heridos. Con esta pieza de artillería, los filibusteros disparaban continuamente, produciéndoles muchas bajas, por lo que era necesario rescatarla. Francisca Carrasco, al ver caer a tantos hermanos valientes, empuñó el fusil y valientemente la heroína costarricense tomó parte en la batalla de Rivas.